Práctica del autor. Hay algunas enfermedades en las cuales es difícil conocer exactamente la causa y por lo mismo determinar la indicación y establecer el tratamiento. Sin embargo, estas curan algunas veces con gran facilidad. No sucede lo mismo con la consunción dorsal. En ella se sabe qué es la enfermedad, se conoce su causa. Es, como dice el señor Lewis, una especie particular de consunción, cuya causa próxima es una debilidad general de los nervios. Es fácil formar la indicación y basar sobre ella lo más esencial del tratamiento, y sin embargo, fracasan los mejores medicamentos, razón por la cual debe llamar la atención del práctico. La relajación general de las fibras, la debilidad del sistema nervioso y la alteración de los fluidos son las causas de la enfermedad. Esto depende de las pérdidas de las fuerzas en todas las partes, y por lo mismo, la única indicación consiste en devolverles estas mismas fuerzas. Dicha indicación es susceptible de algunas subdivisiones que se refieren a las diferentes partes debilitadas. Pero como los mismos medicamentos sirven para todos estos casos, es inútil detallarlos aquí, pues ya nos hemos ocupado de este asunto en el transcurso de la presente obra. Los que ignoran por completo la medicina y que sin embargo hablan más de ella que la profesan, creen que es muy fácil llenar esta indicación a beneficio de una buena alimentación y de algunas sustancias medicinales. Por el contrario, algunos experimentos han demostrado a los médicos que no hay nada más difícil que conseguir tan favorable éxito. Es bastante fácil, dice Gorter, disminuir las fuerzas, pero no hay casi ningún medio para repararlas, lo cual se comprenderá fácilmente al considerar que los alimentos y los remedios no son otra cosa que instrumentos de los cuales se sirve el organismo para sostenerse y reparar sus pérdidas. ¿Y qué es el organismo? El agregado de las fuerzas del cuerpo, distribuidas armónicamente. Es la fuerza vital distribuida respectivamente en las diferentes partes. Cuando la fuerza se aniquila notablemente, deja de funcionar la máquina humana. Los alimentos no reparan y los medicamentos ya no obran. Yo he visto algunos estómagos tan debilitados que los alimentos no recibían en ellos más preparación que en un vaso de madera. Algunas veces recorren el tubo digestivo siguiendo las leyes de la gravedad. Y finalmente, cuando una nueva dosis irrita el estómago, se les ve salir sucesivamente al menor esfuerzo. Otras veces, activando tan solo sobre ellos las leyes físicas químicas, se corrompen y se les vomita, como si hubieran estado por espacio de algún tiempo en una vasija cualquiera. ¿Qué se puede esperar de los alimentos que llegan a tal estado? El aniquilamiento no es igual en todos los sujetos. En algunos están las fuerzas debilitadas, pero no destruidas por completos. Y aquí aún podemos contar con los recursos de la bromatología y farmacología. La naturaleza saca algún provecho de la primera, y en cuanto a la segunda, deben escogerse medicamentos propios para reanimar las fuerzas. La debilidad producida por la masturbación ofrece una dificultad en el empleo de los medicamentos tónicos, que no se observa en otros casos. Consiste en que algunas sustancias ejercen una acción irritante que daña en vez de favorecer. Es una ley de la mecánica animal que cuando los movimientos aumentan, el aumento es más considerable en las partes más susceptibles, que en los masturbadores son los órganos genitales. Por lo mismo, el efecto de los medicamentos se hará patente principalmente en ellos, y esto nos obliga a ser muy prudentes en los remedios que se emplean. ¿Cuáles pueden ser estos? Los que estudiaré después de haberme ocupado en cuanto a lo que se refiere al régimen. Para esto seguiré la división ordinaria de las 6 cosas naturales, como lo son el aire, los alimentos, el sueño, los movimientos, las evacuaciones naturales y las pasiones. Aire. El aire ejerce en nuestro organismo la misma influencia que el agua sobre los peces y de forma más considerable. Los que saben hasta qué punto llega semejante, lo han expresado así en todos los tiempos por medio de sus obras. Y por lo mismo dicen también lo importante que es para los enfermos el respirar un aire puro.
los que durante su vida hayan entrado alguna vez en una habitación mal ventilada, los que hayan vivido en las inmediaciones de un lago pantanoso durante el verano, o en un valle rodeado por todas partes por montañas, etc., comprenderán perfectamente la influencia que el aire puede ejercer en la salud. El cuerpo y el alma son ayudados por la templanza del culto. Ovidio. Los sujetos débiles necesitan mucho más que los robustos la influencia de un aire puro. Este es un remedio que obra sin el concurso de la naturaleza, sin emplear sus fuerzas y que, por lo mismo, debe llamar toda nuestra atención. Los que presenten una atonía general deben respirar un aire seco y templado, pues el húmedo y caliente es muy dañino. Yo conozco un enfermo de esta especie, a quien aniquilaron notablemente los grandes calores y cuyo estado general variaba diariamente en el verano, según hiciera más o menos calor. Un aire frío es mucho menos temible, lo cual se comprende muy bien. En efecto, el calor relaja las fibras que ya estaban laxas y disuelve los líquidos. El frío, por el contrario, no presenta ninguno de estos inconvenientes. Así es que, si no es excesivo, su acción puede ser beneficiosa. Otra cualidad importante del aire es que no vaya cargado de partículas perjudiciales y que no haya perdido, sobre todo en los lugares muy habitados, esa cualidad vivificante, a la cual se le puede atribuir toda su eficacia y que se le podría llamar el espíritu vital, tan necesario para las plantas como para los animales. En una palabra, el aire preferible es el que se respira en un campo bien ventilado y provisto de abundante vegetación. Las exhalaciones que ésta desprende y el goce que despierta la contemplación de un bonito paisaje fortifican el alma, animan las fuerzas y restablecen la vida. El aire de una población, inspirado y expirado sin cesar, reúne los inconvenientes de tener menos espíritu vital, oxígeno, e ir cargado de partículas nocivas. El del campo posee las dos cualidades opuestas. Es un aire puro impregnado de todo lo más volátil y agradable que reúnen las plantas. Pero sería inútil gozarse algunos instantes en medio de un aire puro si no se le respirara. El aire de las habitaciones, si no se renueva continuamente, es casi el mismo en todos los casos, y no hay diferencia notable entre una habitación cerrada de una ciudad y otra habitación también cerrada, pero en medio del campo. Y solo se puede respirar una atmósfera perfectamente pura en medio de los campos. Si las enfermedades o la debilidad no permiten trasladar a los lugares que reúnen estas condiciones, se procurará renovar muchas veces el aire contenido en la habitación, no abriendo una ventana o una puerta, sino haciendo pasar por la habitación una corriente de aire fresco, abriendo a la vez 2 o 3 puntos opuestos. No hay ninguna enfermedad que no exija tal precaución y siempre conviene despojar al enfermo a los efectos de una brusca alteración. También es muy importante respirar el aire de la mañana. Los que se privan de él para quedar en una atmósfera rodeada por 4 paredes renuncian al más agradable y probablemente el más fortificante de todos los medicamentos. El fresco de la noche ha hecho que recobrara todo su espíritu vivificante, y el rocío que se evapora poco a poco y el aroma que desprenden las flores le hacen verdaderamente medicinal. Pues se nada en medio de la esencia de las plantas que se inspira continuamente y cuyos buenos efectos es difícil de reemplazar. El bienestar, la frescura, la fuerza y el apetito que se experimentan durante el resto del día son la prueba más evidente que puedo señalar. He visto hace poco sus notables efectos en personas seniles, sobre todo las que estaban hipocondríacas. Alimentos. Para la elección de los alimentos deben guiarnos las 2 reglas siguientes. Tomar tan solo aquellos alimentos que en pequeño volumen contengan muchos principios nutritivos y que se digieran fácilmente. Siguiendo el aforismo de Santorius, el coito desmedido requiere poca comida y poca nutrición.
Es importante devolver al estómago todas sus fuerzas, y nada hay que destruya tanto la fuerza de las fibras animales como una prolongación forzada. Así, si se dilata el estómago por la excesiva cantidad de alimentos, se le debilitaría diariamente. Por otra parte, si se le llena demasiado, experimenta el enfermo una sensación de malestar, angustia, debilidad y melancolía que aumenta todos sus males. Se previenen estos dos inconvenientes eligiendo los alimentos que antes he indicado y tomando una pequeña porción de ellos cada vez, pero con frecuencia, pues lo esencial es que den a la economía todos sus principios nutritivos. El estómago no está en aptitud para digerir lo que se digiere difícilmente, así es que los alimentos duros destruirían su acción extremadamente disminuida. Conocidos estos principios, se puede formar fácilmente el catálogo de los alimentos que deben emplearse en estos casos y de los que conviene eliminar. En la última clase debemos colocar las carnes duras e indigestas, tales como las de cerdo y otros animales viejos, que han sido endurecidas artificialmente por la sal o el ahumado, las que son muy grasas, todas las demás grasas que relajan las fibras del estómago, disminuyen la acción ya debilitada de los tubos digestivos, los hace indigestos, pues disponen en las obstrucciones y adquieren por su permanencia un carácter de acidez que, irritando continuamente, da lugar a la inquietud, dolores, insomnio, angustia y fiebre. En una palabra, deben abstenerse principalmente del empleo de las sustancias grasas, las pastas no fermentadas y sobre todo cuando están mezcladas con las grasas, son otra especie de alimentos que debemos eliminar. También son nocivas las zarzas, que producen la hinchazón del estómago. La distienden y dificultan al mismo tiempo la circulación de las partes mediatas, sobre todo cuando son acres. Los frutos, cuyo uso es tan saludable en las enfermedades agudas e inflamatorias, en las obstrucciones del hígado, etc., no convienen jamás en el caso que nos ocupa, pues debilitan, relajan y enervan las fuerzas del estómago. Aumentan el estado de disolución de la sangre, que ya es bastante acuosa. Son mal digeridos, fermentan en el estómago y en los intestinos, y esta fermentación desarrolla una cantidad considerable de aire que produce distensiones enormes y que dificultan la circulación. Yo he tenido ocasión de observar estos efectos en una mujer que comió una excesiva cantidad de frutos después de un parto feliz. El vientre estaba excesivamente terso y lívido. La mujer presentaba un marcado sopor y su pulso era casi imperceptible. Los frutos dejan además en las primeras vías un principio ácido, que puede ocasionar accidentes muy peligrosos, por lo cual conviene privarse de ellos. Aunque el catálogo de los alimentos que deben excluirse es bastante numeroso, el de los que pueden emplearse es bastante mayor. Comprende todas las carnes de animales jóvenes, robustos y nutridos en buenos puntos. Tales son las de ternera, carnero, pollo, pichón, perdiz, etc. En cambio, hay algunos animales que no pueden emplearse diariamente. No solo se deben elegir cuidadosamente las carnes, sino también es necesario prepararlas convenientemente. Lo mejor es asarlas a fuego lento, de modo que conserven su jugo y éste no se deseque, o cocerlas ligeramente. Cuando se las hace hervir con mucha agua, dan al caldo todos sus principios nutritivos y por lo mismo son incapaces para la digestión, pues con frecuencia no son otra cosa que fibras carnosas desprovistas de sus jugos, cargadas de agua y por lo mismo insípidas. Es común ver algunas personas debilitadas a quienes se administran las carnes en tal estado que no pueden comerlas sin que el estómago experimente alguna repugnancia. Se debe preparar convenientemente la carne que ha de administrarse a las personas que no pueden digerirla. Para ello conviene añadirle un poco de pan y una pequeña cantidad de jugo de limón o un poco de vino. De este modo se constituye una mezcla esencialmente nutritiva.
podríamos extendernos mucho más sobre este tema en particular. Pero para no molestar por más tiempo la atención del lector y no incurrir en repeticiones, nos limitaremos a decir que aunque el pan y otras sustancias no ofrecen la ventaja de reunir muchos principios nutritivos en un pequeño volumen, su uso, sobre todo el del pan, es indispensable para prevenir no solo la incomodidad que ocasiona al enfermo el empleo de un régimen exclusivamente animal, sino también ese estado que nos presentan los que para nada recurren a los vegetales. Yo he visto los más terribles accidentes que se presentaron a consecuencia de aquel régimen en algunas personas debilitadas, a las cuales se les había ordenado. Uno de los efectos más ordinarios es el siguiente. Los enfermos se ven obligados a beber y esta bebida les debilita. Además, se mezcla difícilmente con los humores, porque esta mezcla depende de la acción de los vasos, que es muy débil, y si a esto se le une el poco ejercicio, disminuye la acción de los riñones, los líquidos pasan al tejido celular y forman edemas e hidropesias. Para prevenir estos accidentes es mejor mezclar el régimen vegetal con el animal. Las mejores hierbas son las raíces tiernas y las hierbas chicoráceas, los cardos y los espárragos. Hay otras que, aunque muy tiernas, son perjudiciales porque refrescan demasiado y amortizan la fuerza del estómago. Los granos harinosos preparados y cocidos con el caldo constituyen un alimento que no se debe despreciar, pues en él se encuentran los principios más nutritivos de los dos reinos, vegetal y animal, y la mezcla de ellos quita el peligro que cada uno de ellos ofrece. El caldo impide que se agríe la harina y esta evita que aquel se pudra. Examinando detenidamente las estadísticas de mortalidad en las diferentes naciones, se nota que las enfermedades son más malignas en el norte de Europa que en el resto de esta parte del mundo. ¿No dependerá esto de que allí se coma más carne y menos sustancias vegetales? A pesar de lo que he dicho más arriba acerca de las frutas, no impide el que se las administres en pequeña cantidad cuando el estómago conserva algunas, y teniendo presente que las más acuosas son las preferibles. Los huevos constituyen un alimento del reino animal extremadamente útil. Fortifican mucho y se digieren con facilidad, siempre que estén poco cocidos, pues en el caso contrario se endurece la albumina y no se disuelve, haciéndose pesada, indigesta y no nutritiva. La mejor manera de cocerlos consiste en introducirlos 2 o 3 veces en el agua hirviendo o licuarlos en un caldo caliente que no hierva. Finalmente, hay una última especie de alimento que es la leche, que reúne todas las cualidades apetecibles y no presenta ninguno de los inconvenientes que se le han atribuido. Es el más sencillo y más fácil de asimilar, al que repara con más prontitud. Tiene algo de alimento y de bebida. Predispone un sueño tranquilo. En una palabra, llena todas las indicaciones que existen en el caso que nos ocupa, y el Dr. Lewis ha demostrado varias veces sus buenos resultados. Zacuto Lusitano obtuvo con su uso el éxito más satisfactorio en un joven que a consecuencia de los excesos venéreos presentaba una fiebre lenta, acompañada de síntomas de consunción, en términos que el enfermo parecía más bien un esqueleto. En resumen, y para abreviar, se debe tener presente que si bien la leche es un alimento de fácil digestión, en cambio es muy peligroso cuando se indigesta, y por lo mismo debemos ser muy circunspectos en su administración, sobre todo en los enfermos graves. Ya se han visto anteriormente las dificultades que el Dr. Boerhaave encontraba en su uso, pero por grandes que sean, las ventajas que pueden obtenerse son bastante considerables para que se le deba abandonar. Si bien conviene tener presentes algunas reglas que en pocas palabras vamos a enumerar. 1. La elección de la leche, procurando que el animal que la suministre esté sano. 2. Es preciso evitar mientras se la toma todos los alimentos que puedan agregarla. Tales son los frutos crudos o ácidos y en general todos aquellos que presenten alguna acidez. 3.
Se pueden tomar al mismo tiempo otros alimentos, pero a diferentes horas. 4. Se tomará muy poca leche cada vez. 5. Moderar la cantidad de alimentos que se hayan de administrar, sin cuya precaución serían inútiles todos los demás. Mientras el enfermo esté sujeto a la dieta láctea, se debe vigilar mucho las funciones del estómago, pues la más pequeña indigestión podría desarrollar inmediatamente un principio de corrupción que alteraría la leche y la convertiría en un veneno violento. ¿Qué leche merece la preferencia? Para responder a esta pregunta, no entraré en el examen de las diferentes especies de leche, pues de hacerlo así, sería demasiado larga esta obra. Por otra parte, pocas cosas nuevas podríamos decir después de la excelente disertación del Dr. Apples, doctor en medicina y catedrático de griego y de moral, cuyo trabajo es notable, merece llamar la atención de los que se dediquen a esta clase de estudio. En la actualidad se emplea casi siempre la leche de la mujer, la de la burra, la de cabra y la de vaca. Cada una ofrece cualidades diferentes y de la comparación de estas y las indicaciones que ofrece la enfermedad, sacará el profesor la elección de la que deba emplear. La de vaca es preferida en algunas ocasiones. Se cree generalmente que la de la mujer es la más fortificante, y así opinan los mejores maestros. Pero dicha creencia se apoya sobre una base poco sólida. En efecto, se atribuyen sus ventajas a la buena alimentación de que suele hacer uso la mujer, sin reflexionar que al mismo tiempo dan la preferencia a la de una robusta campesina que come muy poco y cuya alimentación se reduce algunas veces a mal pan y algunos vegetales. A pesar de todo esto, yo creo que se le debe ensayar con esperanza de buen éxito, pues de este modo se han llegado a obtener bastantes curaciones. Pero hay un inconveniente, que le es peculiar. Es decir, que la leche no se debe tomar inmediatamente del pezón que la suministra, precaución que ya aconsejaba Galeno, sino que se debe tomar como la leche de burra, es decir, en un vaso. Pero esto no excitará los deseos que se desean amortiguar y expondrá al paciente a nuevas aventuras como la de cierto príncipe cuya historia publicó Capivacio. Se cree que la leche de burra es la más análoga a la de la mujer, pero nuestro concepto de esta opinión es más bien teórica que práctica. Es más cerosa y por lo mismo más relajante, por lo cual es un error creer que es la más tónica. Observaciones diarias demuestran lo contrario y prueban que no solo no es la más eficaz, sino que acaso sea la menos tónica. Por mi parte, no siempre he podido obtener los buenos efectos que se le atribuyen, y en esto no estoy yo solo. El mismo Haller decía que la leche de burra produce rara vez resultados apetecibles. Semejante inutilidad es un gran defecto en un remedio, en el cual se funda la curación de las más graves enfermedades. Antes de terminar lo que se refiere a los alimentos, creo oportuno citar aquí la opinión de Horacio, es decir, que no se hagan mezclas de varias sustancias a la vez. Como se ve, es muy difícil y casi imposible que cuando se administran diferentes alimentos sufran todos ellos una digestión perfecta. Esta mezcla es una de las causas que arruinan los organismos más robustos y los debilitan notablemente. Otro punto no menos digno de atención y que también se olvida algunas veces es la masticación, que debe ser completa, pues en el caso contrario se deja sentir bien pronto los efectos de la digestión imperfecta, aun en los estómagos más rigurosos. Solo después de observaciones repetidas puede convencerse el profesor de la importancia que tiene este acto de la digestión, pues yo he visto algunas rebeldes enfermedades del estómago que se presentaron en varios individuos que no podían masticar bien. Por otra parte, he tenido ocasión de observar varias personas robustas que adquirieron algunas enfermedades más o menos graves, cuando solo podían masticar de un modo imperfecto a consecuencia de una lesión de los dientes, cuyos sujetos solo recobraron la salud cuando después de la pérdida total de sus dientes
adquirieron las encías cierta dureza que les permitía desempeñar las mismas funciones que aquellos. Nos parece conveniente citar aquí el siguiente verso de Procope. Vivir de acuerdo con nuestras leyes es más miserable. No nos extenderemos mucho en demostrar la influencia que estos trastornos suelen ejercer en nuestro organismo. Sin la salud, dice Hipócrates, no se puede gozar de ningún bien. Los honores y las riquezas son inútiles. Las bebidas son una parte del régimen no menos importante que los alimentos. Entre ellas se deben separar todas las que puedan aumentar la debilidad y la relajación, disminuir las pocas fuerzas digestivas que quedan, aumentar la acrimonía de los húmeros y predisponer al sistema nervioso a una movilidad que ya es muy considerable. Todas las aguas calientes adolecen del primer defecto. El té los reúne todos, el café tiene los dos últimos. Así es que se debe prohibir su uso, con el mayor rigor, a los enfermos que nos ocupan. El Dr. Thierry, autor anónimo de la medicina experimental, ha trazado en esta obra un completo cuadro que de seguro alarmaría a todos los que hacen uso de esta clase de bebidas, sin considerar los peligros a que están expuestos. Los licores espirituosos, que a primera vista parecen convenientes y cuyo uso será solo beneficioso cuando se les toma en pequeña cantidad, asociados a las aguas calientes, reúnen otros inconvenientes que nos obligan a rechazarlos o al menos emplearlos muy rara vez. Su acción es demasiado violenta y pasajera. Irritan aunque no entonan. La debilidad que les sucede es mucho mayor que la que existía antes de hacer uso de ellos. Por otra parte, comunica a las papilas del estómago una dureza que les quita ese grado de sensibilidad necesaria para tener apetito y además quitan a los jugos digestivos ese grado de fluidez que necesitan poseer para ayudar a esta sensación. Así es que los bebedores carecen de ella. La mejor bebida de la que puede hacerse uso es un agua muy pura, mezclada con partes iguales de un vino que no sea ni espirituoso ni ácido. El primero irrita sensiblemente el sistema nervioso y produce en los humores una rarefacción pasajera, cuyo efecto es distender los vasos para dejarlos enseguida más laxos y aumentar la disolución de los humores. El segundo debilita la digestión, irrita y da lugar a una sensación abundante de orina que contribuye a aniquilar al enfermo. Los mejores vinos son los que tienen menos alcohol y sales. Tales son los vinos tintos de Borgoña, Ron, Neuchâtel, los vinos blancos de Grape, de Pontac, los de Jerez y Málaga, y los de Oporto, los de Canarias y, si es posible, el vino de Tokay, que en mi concepto es superior a todos los del mundo, siendo a la vez saludable y agradable. Para los ordinarios son más convenientes los de Neuchâtel. En los puntos en que por desgracia no haya buenas aguas, se puede obviar este inconveniente filtrándola, añadiendo polvos de hierro o haciendo con ella infusiones de algunos aromáticos agradables, tales como la canela, el anís, la corteza de sidra. La cerveza ordinaria es bastante perjudicial. Entre las bebidas útiles se debe colocar el chocolate, que algunos autores clasifican como verdadero alimento, pues el cacao contiene muchas sustancias nutritivas y su mezcla con el azúcar previene cuanto pudiera tener de perjudicial. El chocolate con leche, dice Lewis, tomado a una dosis que no pueda alcanzar el estómago, es un excelente desayuno para las personas cuyas fuerzas están aniquiladas. Conozco a un niño de 3 años que se hallaba en el último grado de la consunción, al cual devolvió la vida a su madre después de estar abandonado por el médico, administrándole repetidas dosis de chocolate. Para concluir, nos parece oportuno manifestar que siempre es conveniente evitar que la cantidad de bebida que se administre sea excesiva, pues debilitaría las digestiones y relajaría el estómago, alterando los jugos digestivos y precipitando los alimentos antes que estén digeridos. Relaja todas las partes
disuelve los húmeros y predispone a una hipersecreción de las orinas y del sudor que contribuye a aniquilar las fuerzas del enfermo. Yo he visto algunas enfermedades producidas por la atonía que calmaron considerablemente disminuyendo las dosis de las bebidas. Sueño. Lo que puede decirse sobre el sueño se reduce a 3 artículos: su duración, el tiempo en que conviene entregarse a él y las precauciones necesarias para gozar de un sueño tranquilo. Cuando el hombre llega a la edad adulta, le bastan 7 horas, o a lo más 8, para dedicarlas al sueño. ¿Hay algún peligro en dormir más? Pues esto tiene los mismos inconvenientes que un exceso de reposo. Si algunos sujetos pueden dedicar algunas horas más al sueño, son aquellas cuya vida es activa y que durante el día han trabajado mucho. Pero nunca puede aplicarse esto a los individuos de vida sedentaria. Así pues, no es conveniente exceder el límite que hemos señalado, a no ser que el enfermo haya adquirido tal debilidad que no pueda estar mucho tiempo levantado. Está demostrado que el aire de la noche es menos saludable que el del día, y que los enfermos débiles están más susceptibles por la tarde que por la mañana. Es pues necesario consagrar al sueño todo aquel tiempo en que el aire es menos sano, acostándose a una hora regular y levantándose bastante temprano. Este precepto es tan conocido que podría parecer trivial a los lectores, pero nuestro concepto es muy importante, sobre todo para las personas con la salud debilitada. Si el individuo se acuesta a las 10 de la noche, dice el Dr. Lewis, que nuestro concepto es una hora regular, debe levantarse en verano a las 5 de la mañana y en invierno de 6 a 7. Es absolutamente necesario, añade el mismo autor, impedir que los individuos permanezcan por más tiempo en la cama. El mismo Lewis quisiera que el enfermo contrajera el hábito de levantarse después del primer sueño, y dice que aunque este hábito es algo molesto en los primeros días, deja de serlo cuando se va acostumbrando el enfermo, citando en apoyo de su consejo algunos ejemplos observados en su práctica. Hay muchas personas delicadas que se sienten perfectamente bien al despertar del primer sueño, dulce y profundo, y que notan cierto malestar si vuelven a dormir. Así es que, estando seguros de pasar bien el resto del día, se levantan a cualquier hora que sea, después del primer sueño. El sueño solo es tranquilo cuando no hay ninguna causa de irritación, así es que se debe procurar prevenirlas. Las 3 indicaciones más importantes en este caso son: primero, no estar en medio de una atmósfera caliente y no estar ni muy cubierto ni demasiado descubierto. 2. No tener frío en los pies al acostarse, accidente muy común en las personas débiles y acerca del cual llamó la atención el mismo Hipócrates. Y finalmente, y esto es lo más importante, no tener lleno el estómago, pues nada hay que altere tanto el sueño, haciéndolo inquieto, como una digestión penosa durante la noche. El abatimiento, la debilidad, el disgusto y la incapacidad mental durante el día siguiente suelen ser consecuencias inevitables. ¿Ves la palidez que cada cena genera? No sea que el cuerpo, cargado con los vicios de ayer, degrade también la mente y aflija el oído con una partícula de la tierra divina. Horacio. Por el contrario, nada hay que contribuya mejor a un sueño dulce, tranquilo y continuo, que una cena ligera, y sus consecuencias necesarias son la frescura, la agilidad y la alegría en el día siguiente. El otro, cuando había adormecido los miembros mucho antes, se había curado. Se levantó a sus deberes según lo prescrito por la vegetación. Horacio. El tiempo del sueño, dice el Dr. Lewis, es el de la nutrición y no de la digestión. Así que dicho autor exige en sus enfermos la mayor severidad para la cena. Prohíbe el comer carne en dicha comida y solo les permite un poco de leche y algunas sopas de pan. Y esto 2 horas antes de acostarse, con objeto de que la primera digestión esté terminada antes de entregarse al sueño. Los atlantes, que no conocían la dieta animal, eran famosos por la tranquilidad de su sueño. Los movimientos. El ejercicio es de una necesidad absoluta. Sin embargo,
Es difícil en algunas personas débiles, especialmente cuando éstas se entregan a la tristeza. No obstante, no hay nada que aumente los males que provienen de la debilidad como la inacción. Las fibras del estómago, de los intestinos y de los vasos están laxas. Los líquidos se detienen por todas partes, porque los sólidos carecen de la fuerza necesaria para imprimirles el movimiento. De aquí los éxtasis, infartos, obstrucciones, derrames, etc. La cocción, la nutrición y las secreciones no se experimentan bien. La sangre queda acuosa. Las fuerzas disminuyen y todos los síntomas de la enfermedad aumentan. El ejercicio previene todos estos males aumentando las fuerzas de la circulación. Todas las funciones se verifican como si hubiera fuerzas reales. En resumen, el efecto de los movimientos es levantar las fuerzas y restaurarlas cuando ya se han perdido. Otra de sus ventajas, independiente del aumento de la circulación, consiste en hacer respirar al sujeto un aire saludable. En cambio, los sujetos que se abstienen de pasear y estar mucho tiempo encerrados en una habitación enrarecen el aire que respiran y este fluido les es perjudicial. También debemos consignar que hay algunos autores que creen que todos los remedios del mundo no producen ningún resultado si no van asociados a un movimiento bien dirigido. El cansancio que en los primeros días experimentan los enfermos es un obstáculo contra la práctica de nuestros consejos. Pero bien pronto cesa el mismo y tiene el momento de notar su benéfico influjo. Yo mismo me he asombrado varias veces al ver las fuerzas que algunos enfermos adquirían por el ejercicio. Y he visto algunas personas que al principio no podían dar un paseo por un jardín y que luego caminaban 2 leguas seguidas sin experimentar el menor cansancio y encontrándose perfectamente bien al día siguiente. El ejercicio a pie no es el único favorable, pues la equitación vale todavía mucho más para las personas extremadamente débiles o que tienen las vísceras del bajo vientre y el pecho algo afectadas. Si la debilidad es mayor todavía, se puede aconsejar el paseo en carruaje, procurando ante todo que el movimiento de éste sea suave. Cuando la estación no permite los paseos, debe el enfermo dedicarse al ejercicio en su propia casa, entregándose a ocupaciones poco penosas. Como consecuencia del movimiento, el enfermo recobra el apetito, el sueño y la alegría. Pero conviene advertir que el ejercicio no debe ser muy violento después de la comida y que no se debe comer cuando el individuo se haya cansado, pues en uno y otro caso podrían sobrevenir todos los síntomas de una mala digestión. Las evacuaciones. Las evacuaciones se alteran con las otras funciones y su alteración aumenta el desorden del organismo. Por esto es importante fijar nuestra atención sobre este asunto, para remediar oportunamente tales desórdenes. Las evacuaciones que exigen principalmente nuestra atención son las fecales, las orinas, la transpiración y los esputos. La mejor manera de sostenerlas o de colocarlas en el punto en que deben estar es atenerse a los preceptos que ya hemos dado al hablar del régimen, pues, como es sabido, la mayor o menor regularidad de las evacuaciones es el barómetro del estado de las digestiones. El médico deberá vigilar preferentemente la transpiración, que es la que con mayor facilidad se altera en las personas débiles. Para ayudarla, se frotará la piel con una franela o con la mano, y en algunos casos será conveniente envolver todo el cuerpo con un vestido de lana. Se debe evitar el excesivo abrigo, pues este daña bastante a la transpiración, y también el extremo opuesto, porque entonces se detiene toda evacuación cutánea. La parte que todos deben tener más abrigada, y particularmente las personas débiles, son los pies, y es seguro que nadie abandonaría este precepto, tan fácil de cumplir si todos estuvieran convencidos de su importancia.
El frío en los pies dispone a las más peligrosas enfermedades crónicas, y hay un gran número de personas en las cuales produce prontamente malos efectos, como enfermedades del pecho, cólicos, obstrucciones, etc. En los libros antiguos se lee que los sacerdotes que andaban siempre con los pies descalzos por el interior del templo eran atacados muchas veces por violentos cólicos. La saliva se segrega algunas veces en abundancia en las personas débiles, sin duda por la relajación de los órganos salivares. Si los enfermos escupen continuamente, resultan dos males. El primero, que se aniquilan por esta evacuación, y el segundo, que esta sustancia tan necesaria para la digestión falta, y por consiguiente, esta es penosa y perjudicial. Todos conocen los peligros de una mala digestión, y por lo mismo no insistiremos mucho sobre este tema. Por la misma razón prohíbe Lewis que fumen los enfermos, pues el acto de fumar origina una salivación abundante, por la irritación que determina sobre las glándulas encargadas de la secreción de saliva. La expiración que se hace de una persona a otra, y de la cual me he ocupado anteriormente, ¿no podría citarse aquí como medio de curación? Capivaccio creyó útil acostar a un enfermo entre dos nodrizas, y es probable que la inspiración de su expiración contribuyera tanto como la leche a restablecer las fuerzas. Elidous, contemporáneo de Capivaccio y preceptor de Forestus, aconsejó a un joven, que estaba en el desfallecimiento más completo, la leche de burra y acostarse con su nodriza, que era una hermosa joven en la flor de su edad. Este consejo produjo excelentes resultados y solo se interrumpió cuando el enfermo notó que no podía resistir a la tentación que fácilmente comprenderá el lector. El remedio que nos ocupa puede ser útil y prevenir el peligro, procurando no reunir los dos sexos. Pasiones. Hemos visto anteriormente la estrecha unión del alma y del cuerpo, y por lo mismo habrá comprendido el lector la maravillosa influencia que la primera ejerce sobre el segundo. Se han visto los nefastos efectos de la tristeza, etcétera, etcétera. Por lo mismo, nos parece casi inútil añadir una palabra a lo que ya hemos dicho respecto a este importante asunto. Las sensaciones tristes del alma dan lugar con frecuencia a desastrosos efectos para la salud del sujeto, y por lo mismo, el profesor aconsejará que solo se proporcionen a los individuos enfermos sensaciones agradables, sobre todo en algunas afecciones, tales como la consunción dorsal, que predisponen por sí mismas a la tristeza que por un círculo vicioso aumenta considerablemente la gravedad del mal. Pero, y esta es una dificultad del tratamiento, muchas veces los enfermos están dominados por este síntoma, y son inútiles todos los esfuerzos del médico y de la familia para destruir este obstáculo. Por lo mismo, no debemos hacernos ilusiones y creer que se puede aconsejar la alegría como pudiera administrarse un medicamento. Y lo único que puede exigirse a los enfermos es que se presten a los remedios contra la tristeza, como pudieran prestarse a otros. El cambio continuo de objetos forma una sucesión de ideas que les distrae y que les es necesaria. Nada hay más perjudicial que la ociosidad y la inacción. Los ejercicios moderados y los trabajos del campo les distraen mucho más que otras ocupaciones. El Dr. Lewis aconseja que el enfermo solo vea personas de su sexo, si es posible. Porque no hay mayor firmeza de los oídos que apartar las venerables y ciegas espuelas del amor. El mismo autor recomienda que los enfermos no estén nunca absolutamente solos, que no se les deje entregarse a sus reflexiones, que no se les permita leer ni ninguna ocupación en que trabaje el espíritu. Pues estas son, dice, otras tantas causas que retardan la curación. Yo no opino que se deba prohibir absolutamente toda lectura, y lo único que aconsejo respecto a este tema en específico
Es prohibir que lean muchas horas al día y evitar la lectura de obras que puedan despertar en la imaginación algunos recuerdos que se quieran borrar. Pero en cambio, hay libros que distraen agradablemente y producen excelentes resultados.